pues decía en el segmento anterior que la posición de Naciones Unidas sobre los acontecimientos de Gaza, el conflicto entre árabes y judíos, deja muy mal parado a este señor Luis Almagro. Porque miren la situación que hay ahora mismo en Colombia. Mientras en Colombia ha habido un desastre ahí, un montón de gente asesinada, un montón de muertos y una represión brutal de manifestaciones totalmente legítimas y justificadas. Mientras eso ocurría, este señor andaba buscando por ahí solidaridad para los israelíes, que son el Goliat en ese conflicto. El Goliat, el todopoderoso. Y el que realmente se excede en el uso de la fuerza. No decimos que no tenga derecho a defenderse. No decimos, pero eso a ti, el derecho a defenderte no implica que tú puedes despacharte como te dé la gana y matar a quien a ti te dé la gana, incluyendo niños inocentes. Eso son cosas inaceptables. Y eso lo sabe bien la comunidad internacional, esa que se cayó frente a eso. Lo que eufemísticamente aquí se llama comunidad internacional. Aquí no se pudo sacar en Naciones Unidas una resolución condenando lo que era evidentemente una barbaridad. Y entonces cuando uno ve la forma tímida en que se reacciona frente al caso de Colombia, yo he hablado de esto en varias oportunidades, porque la verdad es que esto indigna. Cuando uno compara, uno se da cuenta perfectamente de que hay un sesgo, de que hay alguien que actúa, que tiene una posición dentro de una organización internacional intergubernamental que sirve a unos determinados intereses. Porque cuando se trata de desafectos a los que mandan dentro de la OEA, inmediatamente se producen condenas. Y hay todo un activismo. Y el señor Almagro acusa hasta de narcotráfico y de acudir a la Corte Internacional Penal y todas esas cosas que nosotros hemos visto cuando se trata de gente que no están alineados con los intereses de los que mandan dentro de la OEA. Y eso resulta realmente evidente. Miren un ejemplo, otro ejemplo más. Recientemente el Parlamento de Irlanda adoptó por unanimidad una resolución sobre ese mismo caso del conflicto entre israelíes y palestinos. Hay una información que da cuenta de eso que se hizo en el Parlamento irlandés. Y dice, el Parlamento irlandés aprobó por unanimidad una resolución que condena la señalada anexión de facto, entre comillas, de tierras palestinas en Cisjordania por parte de Israel, siendo así la primera nación de la Unión Europea en tomar una posición frente a las acciones de israelíes en esos territorios. La moción aprobada fue presentada por el partido opositor Sinn Féin. Una enmienda a la resolución original examinaba imponer sanciones a Israel y expulsar a su embajador en Irlanda, mas no fue aprobada con esas condiciones, según reportaron medios locales. Tras la votación, el líder del partido Sinn Féin, Mary Lou McDonald, publicó en la red social Twitter que la resolución debe marcar una nueva confrontación asertiva y consistente de los crímenes israelíes contra Palestina. El canciller de Irlanda, Simon Coveney, afirmó que la moción era una clara señal de la profundidad de los sentimientos en Irlanda y dijo que es necesario ser sincero con lo que pasa sobre el terreno y describirlo
como una anexión de facto. Por su parte, el ministro de centro derecha, Fine-Gael, explicó que la escala, el ritmo y la naturaleza estratégica de las acciones de Israel sobre la expansión de los asentamientos y la intención detrás de ellas nos han llevado a un punto en el que debemos ser honestos sobre lo que realmente está sucediendo sobre el terreno. Es una anexión de facto. Todos los partidos representados en el Parlamento de Irlanda votaron a favor de esa resolución. 254 palestinos murieron, incluyendo 66 infantes. 254 palestinos. Una verdadera masacre. En 11 días mataron toda esa gente. Y eso consecuencia de ataques indiscriminados. Y entonces, frente a eso, usted ve cómo se callan los demás países. No hay una actitud resuelta de condena a eso, a pesar de que todo el mundo sabe que lo que se hizo ahí fue una barbaridad. Y ya Estados Unidos y el propio presidente Biden, a pesar del apoyo a Israel, han hablado sobre el derecho que tienen los palestinos a tener su propio Estado. Y ellos saben que lo que se hizo ahí fue una barbaridad. Y lo denunciaron legisladores del propio Partido Demócrata de Estados Unidos, lo que realmente se hizo allí. Entonces, miren, para que ustedes vean cómo es que son las cosas, para que se vea cómo es que son las cosas. Macron, presidente de Francia, estuvo recientemente de visita en Ruanda. Y allí en Ruanda hizo un mea culpa y reconoció la responsabilidad de Francia en la matanza que tuvo lugar en 1994 de casi 1 millón de Tutsis y de Hutus que eran calificados como pro-Tutsi. Cerca de 1 millón de personas en apenas unos 4 meses. Imagínense ustedes, para matar esa cantidad de gente, en 3 meses hay que disparar muchas balas. Y eso ocurrió ante los ojos de la comunidad internacional. Usted no me va a decir a mí que hubo en algún momento, cuando comenzó eso, alguna duda de que se trataba de un exterminio, cuando todos los medios de comunicación informaban sobre las barbaridades que se estaban cometiendo allí. Los crímenes a mansalva. Y aquello fue calificado, sin ninguna exageración, como una verdadera limpieza étnica, a pesar de que no se trata realmente de ninguna etnia distinta, porque tienen las mismas raíces. Los Hutus y Tutsi son bantúes ambos. Pero los colonizadores, para establecer un sistema de dominio y sometimiento, dividieron a la población en castas de forma medalaganaria, y de esa forma ellos se agenciaron la fidelidad de un grupo de la población a los que consideraron superiores a los demás. Y eso es lo que estuvo en el fondo de esa matanza, ese odio que se generó producto de esa práctica colonial. Los belgas fueron los que implementaron eso. Y los franceses, pues lógicamente, como lo acaba de reconocer Macron, tuvieron también responsabilidad en todo eso. Ahora él hace su mea culpa, pero al mismo tiempo defiende el rol de Francia. Y dice, nosotros tenemos responsabilidad, mas no complicidad. O sea, él está diciendo, bueno, eso ocurrió, nosotros no participamos en la planificación de esos crímenes, ni tampoco tuvimos participación
mientras se estuvieron cometiendo. El problema de nosotros fue que nos callamos por mucho tiempo lo que estaba ocurriendo ahí, porque supuestamente no estábamos muy bien informados, creíamos que aquello podía degenerar. El problema está en que había un grupo armado integrado por Tutsi que tenía un gran poder y se temía que pudieran en cualquier momento hacerse con el control del país. Y aquello se justificó a partir de esos temores, de eso que se entendía que no era conveniente. Pero desde el principio había una clara realidad y estaba muy bien definido sobre el terreno lo que estaba ocurriendo. El propio secretario general de la ONU en ese entonces, el señor Boutros Ghali, dijo que lo que estaba ocurriendo era un genocidio. Y en ese momento la administración estadounidense, en un memorándum dirigido al personal diplomático estadounidense, prohibiendo el uso del término genocidio con respecto a lo que estaba ocurriendo en Ruanda. Quiere decir que ahí hubo una clara intención. Incluso habían militares de la ONU allí presentes y la línea fue retirar todo aquello de allí, con lo cual se facilitó la matanza. Todas las investigaciones coinciden en que hubo la posibilidad de evitar, por lo menos en las ciudades más importantes en donde estaban presentes las fuerzas de la ONU, de evitar que se cometieran todos esos abusos. Y entonces llega este hombre con su carita fresca a decir, bueno, nosotros nos equivocamos. Eso cuando mataron un grupo de civiles en Irak. La excusa fue, nos equivocamos, fue un error. Discúlpenme. Y eso que ocurrió con respecto a esa matanza es lo que está ocurriendo en cierta medida con todos esos abusos que cometen los israelíes en sus relaciones con los palestinos. Asimismo, porque hay silencios que rayan en la complicidad. La comunidad internacional no ha actuado con decisión frente a esa barbaridad. Miren la reacción que hay ahora contra Lukashenko. Inmediatamente hay un bloqueo de Bielorrusia por el hecho de que obligaron a bajar a un avión a un aeropuerto de Minsk para detener a un periodista. Ahí está inmediatamente, por una detención que se consideró inapropiada, ilegal, pese a que se trata de un ciudadano bielorruso que tenía unas acusaciones ahí. Pero miren toda la laraca que han hecho, a lo mejor con cierta justificación. Pero en el caso de unos bombardeos que se realizan contra una población indefensa, no se producen reuniones urgentes para hacer esa condena y tomar decisiones de bloqueo e imponer sanciones. Y entonces así las cosas no pueden ser, porque estamos viviendo en un mundo en donde para unas cosas hay métodos que son buenos y para otras cosas no. Y yo le ponía en el caso de lo de Bielorrusia el precedente que sentaron países europeos y Estados Unidos cuando hicieron bajar el avión de un presidente que sobrevolaba Europa. El avión de un presidente con el presidente a bordo lo bajaron buscando a Edward Snowden, que no estaba, por cierto. Entonces, cuando uno ve estas cosas, pues tiene también que
que indignarse. Tiene que indignarse porque hay que ser coherente en la vida. Un abuso es un abuso, no importa quién lo cometa. Vamos a hacer la otra pausa. Volvemos en breve.